Ahí estamos grabando. Entonces, si uno construye el diagrama cuerpo libre, tenemos la tensión T hacia arriba, la otra tensión T, el peso W y la fuerza magnética. Entonces, dentro de nuestro diagrama cuerpo libre, tenemos tres fuerzas que apuntan hacia arriba. Entonces tenemos hacia arriba la tensión T, T más la fuerza magnética menos el peso W. Y acá lo que se hace es pasar el W, que es negativo, hacia el otro lado, porque esto es igual a cero, se mantiene en un equilibrio, ¿ya? Es decir, uno debería especificar esto, lo vamos a hacer aquí para que quede más claro. Ya. Entonces le vamos a poner un poquito más de talento a esto para que lo hagamos como tal, la sumatoria de las fuerzas F sub I desde I igual 1 hasta N. Para el equilibrio, la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, en rigor, esto debería hacerse la siguiente situación. 1, eje X, dos puntos. No tengo ninguna fuerza porque todos apuntan en el eje vertical. Ah, ahí está. La fuerza magnética es el producto de la corriente por L cruz B. Por lo tanto, tenemos en el eje vertical ahí está. Entonces te queda T más T, te queda 2T, y la fuerza magnética es IL cruz B. Y el W, que es negativo, pasa al otro lado con signo negativo. Pero
L cruz B es igual a L por B por el seno del ángulo que forman los dos vectores, que es 90 grados. ¿Cierto? Están dispuestos en forma 90 grados. Y seno 90 grados vale 1, ¿no? Sí, profe. Entonces, pero L cruz B es eso. Permiso. Entonces ahora tenemos, vamos a colocar esto que está aquí. El L cruz B te queda eso. Eso está multiplicado por I. Igual que está acá, seno 90 grados vale 1, entonces esto implica dos t, eso desaparece porque eso vale 1. Ahí está. Entonces, esto te queda, pasamos hacia el otro lado allí, el ILB, te queda 2t, eso es igual a menos ILB, y de ahí despejamos la tensión. Entonces te queda igual, ahí sí, eso. Entonces te queda que el t vale, ¿dónde puse esa cosa? No, ahí, estoy acá. El 2 te queda abajo, estaba multiplicando, y te queda W menos ILB. Si reemplazamos los datos, la masa, ¿cuánto vale? Vale 50 gramos, entonces esto te queda 50 por 10 exponente a la menos 3 kilogramos, menos la corriente que lleva el alambre, es de 5 amperes, por el alambre que tiene una longitud de ¿cuánto? De 20 centímetros por 20 por 10 elevado a la menos 2, porque lo paso de centímetro a metro. Por el campo magnético. Y el campo magnético en el cual está sumergido es de 0,1 Tesla. Y ese 0,1 Tesla, eso es Newton amper metro, ¿no? Y eso queda dividido en 2. Kilogramo, el amper se van. Pero aquí me falta. No me dicen nada usted porque eso es la masa. Y tengo el peso. 10 metros segundo cuadrado. Ahí está. Ya, esto te queda entonces
Vamos a continuar acá. Entonces, es inamovible. Eso te queda 50 por 10 elevado a la menos 3 por 10. 50 exponente a la menos 3 por 10. Te queda 0,5. 0,5 ¿qué? Kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Eso corresponde a Newton. Menos, acá tenemos el amper, lo puedo eliminar con ese amper que está ahí. Y ese metro que está acá, lo puedo eliminar con este metro que está acá. Es decir, te queda Newton. Entonces eso que está ahí es 5 por 20 exponente a la menos 2 por 0,1. Y eso te queda 0,1. Y eso te queda Newton. Y eso te queda 0,4-2 te queda 0,2 Newton, que es la tensión entonces en las cuerdas. Entonces en rigor uno tendría que hacer una cosita así un poquito más elegante. La voy a agregar a la resolución. Llegamos al mismo resultado, pero uno debería hacer o cierto explicar con el rigor que corresponde estas cosas. Ahí estaría. Aparece el análisis de las dimensiones, ¿cierto? Con todas las cositas, ¿ves? 0,2 Newton y sale un poco más elegante que esto que aparece acá, ¿me entiendes? No sé si les queda alguna duda, alguna consulta. No, profe. Me va a disculpar, pero me trajo mi señora un cafecito con un trocito de pan de Pascua y estoy comiendo, estoy tomando un cafecito. Perdóneme, no podía hablar. Ya. Uno en rigor, ¿cierto? Esto es lo que aparece en los textos, te das cuenta de toda la nomenclatura y uno debería acostumbrarse a hacer esto para darle el rigor científico que corresponde y hacerlo como tal, ¿me entiende? Porque si usted entrega una resolución de eso es un poco pobre, ¿me entiende? Se llega al mismo resultado, no es que esté malo, pero se hace el diagrama cuerpo libre, la sumatoria de las fuerzas en el eje X no hay ninguna, 0, y en el eje vertical hay 2 hacia arriba, 3 hacia arriba, menos W igual 0, se saca lo que es la fuerza magnética por estar dispuesto a 90 grados, se tiene la situación, se despeja la tensión y obtiene usted ese resultado, y coloca los números con la unidad que corresponde. De tal manera que usted se da cuenta que kilogramos por metro segundo cuadrado es Newton, aquí el amper con el amper se van, los metros con eso y le queda Newton. Newton menos Newton le queda Newton, dividido en 2 le da el valor que corresponde. Y uno debería hacerlo de esa manera. Ya. Aquí tenemos otro ejercicio, dice la figura se muestra parte de un conductor rectilíneo. Aquí usted tiene un conductor rectilíneo muy largo y un conductor circular, por el cual circula una corriente en sentido reloj. El radio vale R, por el cual circula una corriente de intensidad I sub 1 igual a 1 amper. Determine la intensidad y sentido de la corriente eléctrica que debe circular por este conductor, para que el campo magnético en el centro de la espira sea nulo. Entonces lo primero que uno hace es analizar, ¿cierto?, el campo magnético debido a la circulación de esta corriente en el centro de la espira. Si uno toma con la regla de la mano derecha, ¿cierto?, el dedito gordo le da la curvatura, va hacia abajo la corriente, y si uno mete los deditos en el centro de la espira, los dedos apuntan hacia el interior de la espira, y ahí estaría el B1. ¿Se da cuenta? O sea, el campo magnético estaría apuntando hacia el interior de la pizarra.
Y por lo tanto, yo debería colocar otro campo magnético que anule esta accionar. Ahora el alambre está a una distancia 2R más R en ese punto 3R. Y obviamente la corriente debería circular en algún sentido. ¿Ya? Y obviamente la situación que se da es que el campo magnético debería apuntar como un puntito. ¿Ya? Debería tener aquí un puntito en el centro de la espiral. A ver, voy a tratar de arreglar esto un poco porque vamos a copiar para que le quede mucho más claro cuando vaya a estudiar. Principio de superposición. Ahí está. Entonces, eso lo vamos a borrar. Voy a ponerlo en rojito. Quedó cototo. Entonces yo debería tener ahí un campo magnético que apunta de afuera. ¿Ya? Y eso me produzca un campo magnético B2 debido al alambre. Ta, ta, ta. Ahí estaría B2. Debería apuntar hacia afuera de manera que el vector que apunta hacia el interior se anule con el otro. O sea, debería usted tener una situación de esas características. ¿Ves? Yo en este momento lo estoy presentando. Si usted mira aquí la pantalla, tengo un campo magnético que viene a mis ojos, entonces yo tengo que contrarrestar este con uno que se esté metiendo a la pizarra. Perdón, el que genera la espira va hacia adentro. Ahí. Entonces yo, para que anule ese vector que va al interior, debo contrastarlo con otro que apunta hacia afuera. De tal manera que los dos queden ahí, ¿ves? Se contrarresten los dos. Y ese sea igual a cero. Entonces, para que la corriente salga, necesariamente, ¿cierto? La corriente debería bajar. Es decir, vamos a colocar aquí una flechita. No, hago esta cosa. Aquí la vamos a hacer. Entonces vamos a insertar una flecha en color de la forma rojo y le vamos a dar un grosor un poquito mayor. Ahí está. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. No me quedó muy bueno eso. Vamos a colocar ahí. Y esa es la corriente entonces necesariamente para que haya un campo magnético, tú tienes que tomar el alambre, ¿cierto? Con la mano derecha, el dedo gordo apunta la corriente hacia abajo. En esta zona tú vas a tener cruces, porque el campo magnético se mete a la pizarra a la izquierda del alambre, pero como el punto está a la derecha, estas curvaturas, ¿cierto? Son círculos concéntricos, ¿cierto? Deberían apuntar hacia afuera, por lo tanto, necesariamente la corriente tiene que tener una magnitud y sus dos, y debe apuntar, ¿cierto?, en la vertical hacia abajo.
Necesariamente la dirección del campo magnético generado por el conductor debe de ser saliente en el centro de la espira, donde de tal manera que los dos campos magnéticos sean iguales, donde V sub 2 es la intensidad del campo generado por el conductor rectilíneo. Entonces, si le preguntan por la dirección, debe apuntar verticalmente hacia abajo. No me va a decir que queda un poco más elegante, ¿no? Más explicativo, ¿no? De tal manera que esos dos campos magnéticos tienen que ser iguales. Y el campo magnético producido por un alambre, ¿cierto? Es ni sub 0 y, a ver, entonces, ¿dónde el campo magnético producido por la ley de Ampere está ahí? Pues, mu sub 0 y sub 2 partido por 2pi por 3r. Ahí lo hice en cuestión. ¿Ya? Coma. Y el campo ya. Aquí hay que tener cuidado en una cuestión. El campo magnético producido por el alambre rectilíneo, ¿cierto? De acuerdo a la ley de Ampere, es nu sub 0i partido por 2πr. 2πr, donde r es la distancia, ¿no? Pero la distancia del alambre al punto donde se está haciendo la evaluación, que es el centro de la espira, es 2r más r te queda 3r. Por eso que pongo ahí por 3r.
Y el campo magnético B1 producido por una espira circular es ni sub 0 y sub 1 partido por 2R. Esto que está aquí, lo último que acabo de leer, yo no lo he pasado, yo no lo he visto, así que usted lo tiene que anotar, así como le dije que anotara el campo magnético producido por un alambre a una cierta distancia, el campo magnético producido por un toroide es tal cosa, el campo magnético por un solenoide es tal cosa, el campo magnético producido por un alambre coaxial es tal cosa, ahora usted debe anotar el campo magnético debido a una espira circular es tal expresión. Eso yo no lo he demostrado y uno lo puede demostrar a partir de la ley de Biot-Savart. Pero como no vamos a ver la Biot-Savart, vamos a asumir que ese es el resultado en cuestión. No sé si le queda claro. Entonces, aquí usted iguala las dos expresiones, se le va el nu sub 0, se le van los dos, y te queda i sub 2 partido por 2 pi por 3, y al otro lado te queda, se va i sub 0, te queda el r también, te queda i medios. Y por lo tanto la corriente pasa hacia el otro lado, le queda 2 pi 6, ¿cierto? Le queda 2 por 3, el 2 se le van y le queda 3 pi a. Y esa sería entonces la corriente en cuestión. ¿Hacemos el cálculo numérico mejor? Lo vamos a hacer. Entonces, coma. Todo esto lo hago para explicar de mejor manera a mis alumnos esta situación. Yo podría dejarlo como está, pero eh, semestre a semestre voy haciendo innovaciones, voy haciendo otras cosas, voy haciendo esto porque mi entropía mental, como le digo, a través del tiempo va aumentando el desorden mental que uno tiene, pero es un desorden mental organizado y uno lo hace con un propósito, que los alumnos puedan entender de mejor manera lo que aparece muchas veces en los textos o en los libros. Entonces te queda ahí está. Entonces igualamos esas dos presiones, se nos va nu sub 0, que es la constante de permeabilidad del sistema, se lo va a los dos, se nos va a R, porque está a ambos lados de la igualdad, y eso te queda ¿cuánto? Oye, ¿vas a traer pan? Ya. Entonces tú eliminas eso que aparece ahí, eliminas eso, eso también se va, eso también se va, y eso también, eh, pi tercio, ¿cierto? Sí, y eso también se va. Por lo tanto, nos estaban pidiendo, ¿cierto?, la nueva corriente. Entonces, esto te queda I sub 2 igual a 3pi 3pi y la corriente, ¿cuánto era esta? I sub 1. Ah, era 1 amper. Eso te queda 1 amper por eh, y eso te queda 3 pi.
Y ahí estaría entonces el resultado. Entonces mejor lo vamos a hacer completito. Queda mucho más elegante, mejor explicado yo supongo, para que cuando usted tenga que reciclar esto o estudiar, lo haga como corresponde. Pégale. Y ahí estaría toda la explicación. Y abajo le digo que el campo magnético nuevamente producido por una espira de radio R y que lleva una corriente I es mi sub 0 I partido por 2R. Y ahí estaría el resultado. Quedó más elegante, ¿no? Con toda esta explicación yo espero que... No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo tengo una, profe, pero será esa al final de la clase. ¿De esto? Sí, Dígame el tiro, po. que todavía no tengo tan clara la regla de la mano derecha. Como que se me olvidó. Espérate. Déjame ir a buscarlo. A eso lo voy a borrar. Eso también lo borro. Hay dos reglas. Una es la regla de la mano izquierda y la otra es la regla de la mano derecha. La fuerza, la velocidad y el campo magnético. ¿Eso te quedó claro? Eh, ¿Mm? creo que por eso estoy preguntando la de que acaba de decir. Espera, déjame buscar aquí dónde está esta cosa. Sí, estar aquí. Campo magnético. Ya, este es el campo magnético 2. Te voy a explicar la regla de la mano derecha. Primero. Ahí está. Tú lo que tienes que hacer con tu mano derecha, tomar el alambre que lleva una cierta corriente. En este caso la corriente va hacia arriba y eso te lo indica tu dedo gordo. Entonces la curvatura de tus dedos generan lo que es la línea de inducción magnética, que es un círculo concéntrico. Y en este caso el círculo se genera en sentido antirreloj. Si la corriente va hacia abajo, tú tomas el alambre, el dedito gordo va hacia abajo, ahí te lo estoy explicando adicionalmente ahí, y ahora te va a generar, ¿cierto?, una curvatura. A tu derecha entra el campo magnético, a la izquierda del alambre, y a tu derecha sale hacia tus ojos. Entonces aquí tú tienes cruces y aquí tienes puntos. Si la corriente va para abajo, si la corriente va para arriba, tomas el alambre, ahí está. En tu izquierda tú tienes puntos y a tu derecha, ¿cierto?, tienes cruces. ¿Te queda claro? Sí, Entonces, profe. entonces aquí para el ejercicio, acá, pues necesariamente tú tomaste esta argolla que tiene un campo magnético, que se genera un campo magnético en el centro O debido a esa corriente. La corriente viene en esta circulación en sentido reloj. Entonces tú tomas, ahí, el dedo gordo te indica la dirección, va para abajo, va en ese sentido, mira, va dando curvando ahí. Entonces si tú quieres determinar el campo magnético en el centro, tus dedos, ¿cierto?, apuntan hacia el interior, por eso que tú tienes cruces en este punto. Si tú lo evalúas aquí a la izquierda de ese alambre curvo, vas a tener puntos aquí, en esta zona, pero el punto está aquí en el interior, por tanto tienes cruces. Entonces hay algo que tiene que contrarrestar, tiene que apuntar hacia afuera. Y para que apunte hacia afuera, tomas el alambre, ahí te lo estoy tomando. La corriente debe ir hacia abajo. Entonces, a la izquierda, en esta zona que estoy indicando, tú lo que tienes, ¿cierto?, son cruces. Pero si te das la vuelta completa, en esta zona vas a tener puros puntos, debido, ¿cierto?, a esta corriente que está en rojo.
B1. Entonces necesariamente la corriente tiene que ir hacia abajo para que suceda, ¿cierto?, que los campos magnéticos sean iguales y finalmente poder determinar el sentido de la corriente. ¿Te queda claro? Sí. Ya, lo único nuevo acá que tienes que tener cuidado, y por eso yo te puse aquí este cartelito y lo hice con detalles, que el campo magnético producido por una espira de radio R que lleva una corriente I, que es este caso, una espira circular que lleva una corriente, te genera un campo magnético que es igual a eso que está ahí. Ni sub 0 por I, y es la corriente que lleva, ni sub 0 es la constante permeabilidad que tiene un valor 4pi por 10 elevado a la menos 7, es la metro ampere, y R es el radio de la espira. Eso yo no lo he visto como ejercicio, pero ahora tuve la necesidad, ¿cierto?, de ocuparlo, porque obviamente es un principio de superposición, debido, ¿cierto?, al alambre recto largo que genera un campo magnético de acuerdo a la ley de Ampère y un campo magnético debido a una espira cerrada de radio R. Eso se puede determinar, sí, pero para poderlo determinar en el ejercicio, porque esto lo hago con la gente de ingeniería, yo tengo que tener, ¿cierto? Tengo que tener la situación de Biot-Savart. Entonces ahí aparece una integral cerrada que usted todavía no lo conoce, por lo tanto yo no puedo estar haciendo ese tipo de ejercicio porque si no ahí lo dejo en pañales porque usted todavía no tiene el concepto todavía de las integrales. Entonces me puede ir a acusar que yo estoy enseñando integrales. Y usted ve que son puros casos y en el caso cuando te aparezco en Espira tú derechamente me das la explicación y ocupáis este resultado. Porque yo te lo dije, yo te lo di. ¿Entiendes? No tienes que estar haciendo el cálculo numérico. Hay problemas que te piden determinar el campo magnético producido por una espira de radio R que lleva una corriente I. Y un ejercicio muy largo. Entonces eso no lo voy a hacer con ustedes. Por eso yo les doy el resultado. ¿Le queda claro? Sí. Entonces usted lo tiene que anotar en su formulario: campo magnético producido por un toroide, campo magnético producido por un solenoide, campo magnético por un alambre de largo L, muy largo, lleva una corriente I, ley de Ampère, pum, campo magnético producido por una espira de radio R que lleva una corriente I, punta la expresión. De manera que lo ocupe en el ejercicio que corresponda cuando llegue el momento de usarlo. Y eso es parte de su planificación. Bien. Acá tenemos una situación. Mira, se me quedó esta flecha aquí, está la mano. Listo, la corremos. Acá tenemos, sabiendo que dice que los símbolos representan corrientes rectilíneas indefinidas perpendiculares al plano del papel y en sentido indicado. Determínese el vector campo magnético en el punto P. Entonces yo quiero saber el campo magnético en ese punto. ¿Cuántos alambres hay? 1, 2, 3. El alambre que está ubicado en el punto 00 lleva una corriente que está entrando perpendicular a la pizarra. Veo la parte trasera de la flecha que lleva una corriente de 4 amperes. A 3 centímetros en la vertical hay otro alambre que lleva una corriente de 3 amperes, pero la corriente viene saliendo hacia mis ojos. Y a la derecha del primer alambre existe otro alambre, ¿cierto?, que lleva una corriente de 5 amperes saliendo a la pizarra. Entonces estas distancias de 4 centímetros, 3 centímetros, obviamente esos 3 centímetros se ocupan aquí, 4 más 3, y si yo quiero esa diagonal, ¿cuánto vale la diagonal? Si esto vale 4 y esto vale 3, ¿cuánto vale la diagonal? 5. 5, ¿cierto? Usted aplica, inconscientemente aplicó Pitágoras. Entonces todas esas cosas que uno va aprendiendo en el tiempo, reiterativamente va haciendo uso de ellas y lo hace en forma casi instantánea. Ah, Pitágoras. Por lo tanto, de este triángulo que está aquí, voy a ir a explicarle otras cositas para que entienda. Ay, que se muere esta cosa. Va, aquí sale. Entonces esta línea que voy a colocar yo aquí,
¿Y la diagonal cuánto vale? Bien. Ya. Usted esa diagonal, ¿o cierto? Ahora vale 5. Usted puede conocer ese ángulo alfa, ¿no? Sí, ¿Cómo lo podría conocer, por favor? la tangente. ¿Mm? La tangente. ¿De acuerdo? Pero también lo puede conocer, pues. Seno de alfa es 3 partido por 5. Y ahí puse sin a la menos 1 de 3 partido por 5. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. O coseno de alfa es cateto adyacente partido por la hipotenusa. 4 partido por 5. Y ese ángulo alfa se repite ahí por ser ángulo alterno externo, ¿no? Sí, sí. Ya ve. Entonces, todos estos conceptos que usted aprendió en matemáticas con sus profesores, usted lo está aplicando ahora en resolver un problema de campo magnético, superposición en cuestión. ¿Se da cuenta? Entonces, todos estos trucos que usted hace, el ángulo se repite acá, conozco la hipotenusa que vale 5, el cateto adyacente alfa que vale 4, el cateto opuesto que vale 3. Así que puedo conocer la función seno de alfa, coseno de alfa o tangente de alfa y todas las funciones trigonométricas que yo quiera. Eso no aparece explicitado en los ejercicios, por los detalles que yo le estoy diciendo. Por eso que lo estoy haciendo ahora. Y se lo voy a colocar ahí en la hojita. Y esto se me ocurre hacerlo de repente sí, de repente no, porque los alumnos van preguntando cosas y uno lo va... Ahí está, ¿eh? Entonces sale mejor. Mire, fíjese usted que a usted le dijeron eso. Ni siquiera le dijeron que esto era 5, que eso es el ángulo alfa, ni mucho menos, ¿eh? Entonces aquí está el campo magnético debido al 1, al 2 y al 3. El B1, producto de este alambre. Ya. Mire con la mano derecha, le voy a ayudar. Ahí está el dedito gordo, viene apuntando para afuera, ¿cierto? Haga la curvatura. ¿Para dónde apunta el campo magnético en el punto B? Porque este es el punto de evaluación. El campo magnético producido por este alambre, ¿cierto? Apunta para arriba. ¿En qué dirección? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical hacia arriba, ¿cierto? En la dirección del J positivo, el campo magnético. Regla la mano derecha, ¿ves? El dedito gordo, la corriente viene saliendo a mis ojos, hago la evaluación en el punto y tengo, ¿cierto? Me va a quedar un círculo concéntrico y en este punto va a pasar para arriba. Ahí está. El B2, la corriente viene saliendo, entrando. Por favor, la corriente en el I2 también viene saliendo, ¿no? Hagamos la evaluación en el punto, fíjese bien, usted toma el alambre, ahí está el dedito gordo. Los dedos oscuros, ¿para dónde apuntan? Hacia la izquierda, ¿no? ¿En qué dirección contrae el eje X? Si para acá va el I unitario, para acá, ¿quién va? El menos I unitario, ¿no? Hacia la izquierda. Menos I. Y el campo magnético
debido a este alambre 3, la corriente va entrando, ahora el dedo apunta para allá, y hago la evaluación en el punto, y te queda ahí perpendicular a ese punto, ahí está B sub 3. Y ese ángulo θ que se repetía acá arriba, también se repite acá. Entonces, fíjese bien, tenemos que hacer una descomposición vectorial. Esto tiene ya definida una dirección, J, esto menos I. Pero en este caso yo tengo que llevarlo abajo en la vertical y tengo que llevarlo para arriba. Entonces tendré seno y coseno. Entonces vamos a calcular el B1. Aquí está la resolución que entregaba el texto, lo puse por si acaso, pero yo lo hice con mayores detalles. El B1 es nu sub 0 por la corriente que lleva este, que es de 3 amperes, por 2 pi r. 2 pi r. Y el r, la distancia, ¿cuánto vale el punto P? 4 centímetros. Por eso le puse aquí nu sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7 por la corriente que lleva amper, por 2 pi. Y la distancia eran 4 centímetros. Y esos 4 centímetros los pasé a metros, dividido por 100. El 4pi se cancela con el 4pi, entonces arriba le queda 3 exponente a la menos 7 dividido por 2 exponente a la menos 2. 3 partido por 2, 1,5. Y le queda una división de potencia de igual a, se conserva la base y resta los exponentes. Menos 7 más 2, porque es menos menos, le queda menos 5. Ahí está la magnitud o módulo y la dirección, por eso le pongo la flecha, apunta para arriba en dirección J. Ahí tenemos B1. ¿Le queda claro, no? ¿Dudas, consulta? Yo no Vamos entendí con muy el bien ese B2. ejercicio. ¿Ah? Yo no lo entendí muy bien ese. Ya, lo vuelvo a hacer. Por El favor. B1, la corriente que lleva el alambre 1 es de 3 amperes, ¿no? Entonces ocupo acá nu sub Vale. 0 por la corriente que vale I, que vale 3 amperes, partido por 2 pi r. El mu sub 0 vale 4 pi por 10 elevado a la menos 7. La corriente 3 amperes. Y abajo te queda 2 por pi, por r, la distancia. La distancia de este alambre al punto P es de 4 centímetros, ¿no? Y Sí, los sí. 4 centímetros a metro, te queda 4 exponente a la menos 2. Ahí tú puedes decir 4 por 3,14 por 3 exponente a la menos 7, coloca el número, dividido por 2, por 3,14 por 4 exponente a la menos 2. Yo lo que hice fue simplificar pi, simplificar los 4, y arriba te queda 3 dividido en 2, y 3 dividido en 2 te queda 1,5. Y luego tienes una división de potencia de igual base, conserva la base y resta los exponentes. Menos 7 menos menos 2, le queda menos 7 más 2, le queda menos 5. Ahí tiene la magnitud o módulo. Y el campo magnético apunta para arriba en la dirección J. Entonces eso te queda 1,5 exponente a la menos 5J. ¿Te quedó claro? Sí, ahora entendí mucho mejor, profe. Gracias. Ya, vamos con el B2. El B2 es este alambre. ¿A qué distancia se encuentra el punto P? A 3 centímetros. ¿Cuál es la corriente que lleva este? 5 amperes. El B2. ¿Dónde está el B2? Este, ¿cierto? Y aquí tengo ¿ve? Tengo aquí un error. Porque la corriente es 5 amperes. Y aquí le puse 2 amperes. Ese es 5. Entonces le queda 4 pi por 10 a la menos 7 por 5 amperes partido por 2 pi r. ¿Qué distancia? ¿A qué distancia se encuentra el alambre 2 del punto P? A 3 centímetros, ¿no? Ahí está el punto P Sí. y la distancia, 3 centímetros. Y los 3 centímetros son 3 exponente a la menos 2. Se le va el pi, el 4 con el 2, entonces esto le queda 10 pi. Arriba le queda 2, 2 por 5 son 10 dividido en 3. 10 dividido en 3, 3,33, ¿o no? 3,33. Sí, profe. Ahí estamos, ¿ves? Y eso le queda por 10, y después le queda el 10 elevado a la menos 7 por 10 elevado a la menos 2, que le queda 10 elevado a la menos 5.
Ahora, ¿hacia dónde apunta ese campo magnético? Apunta para allá. ¿En qué dirección? El I unitario va para allá, el menos I unitario viene hacia la izquierda. ¿Te quedó claro? Ahí entonces tiene eso que aparece ahí. Ahí está, el B2. Y el B3, la corriente que lleva ciertos 4 amperes. Entonces el B3 en I sub 0, por la corriente que lleva por 2 pi R. Eso le vale 4 pi por 10 a la menos 7 por 4. 2 por pi. Y R, la distancia. ¿Qué distancia? Esa distancia que está acá. Era los 5 centímetros, ¿no? Al punto B. Y los 5 centímetros le queda 5 exponente a la menos 2. Entonces te da el pi, te da el 4. Y arriba te queda un 2. 2 por 4 son 8, partido en 5. 8 dividido en 5, ¿cuánto es? 1,6. Y te queda la división 10 elevado a la menos 7 partido por 10 elevado a la menos 2, te queda 10 elevado a la menos 5. Pero esto lo tengo que descomponer, proyectarlo tanto en el eje de la X como en el eje de la Y. ¿Ya? A ver. Ah, lo puedo hacer aquí mismo. Y ese ángulo alfa se repite ahí. Ahí. Y ese ángulo alfa, no. Ah, ya. Y esa componente que está aquí, ahí está. Si yo me paro acá en este punto, eso es coseno, ¿no? Este es seno de alfa y este es coseno de alfa, ¿no? Entonces te queda seno alfa, coseno de alfa. Y por eso aquí te queda 1,6 por seno teta y, ¿cierto? Porque apunta hacia la derecha. Entonces esto sería 1,6 seno de teta, porque el ángulo es opuesto, aquí le puse alfa, obviamente, seno alfa en dirección Y. Y esto te queda coseno de alfa en dirección menos J, porque para arriba va el J y hacia abajo viene el menos J. Entonces te queda 1,6 exponente a la menos 5 seno de teta, que es el alfa I, más 1,6 por exponente a la menos 5 coseno de menos J. Y de la figura, ya dijimos que seno teta
aquí, ese ángulo alfa se repite, seno de alfa, ¿cierto? Es igual a cateto opuesto, 3 partido por 5. Ahí está, 3 partido por 5. Y coseno teta es cateto adyacente partido por la hipotenusa, 4 partido por 5. 4 partido por 5. Entonces te queda el b sub 3, te queda 1,6 exponente de la más 5 por seno teta por 3 quintos i, y el coseno, y el otro te queda 1,5 exponente de la más 5 por coseno teta en dirección menos j. Entonces aquí lo que tenéis que multiplicar, 1,6 por 3, por 3, y eso lo divides en 5. Y eso te queda 0,96. 0,96 por 10 a la menos 5i, y esto te queda 1,6 por 4, dividido en 5. Y eso te queda 1,28. Ese signo negativo, más por menos, te queda menos a la menos j. ¿Ya? Entonces, el campo magnético total, el principio de superposición es V1 más V2 más V3. El V1, ¿cuánto era? El V1 era 1,5 exponente a la menos 5J. Ahí está. El V2, 1,33 exponente a la menos 5. Ya, y aquí tengo que arreglarlo porque eso no es 1,33, sino que es 3,33. Entonces eso te queda 1,5, el otro, y te queda 0,96 y menos 1,28. Entonces aquí lo que hacemos, sumamos las manzanas con las pasaras, menos 3,33 más 0,96, menos 3,33 más 0,96 igual, y eso te queda menos 2,37. Y después la espera con la espera, 1,5 menos 1,28, 0,22J. Y ahí tiene el campo magnético total. Si quiere la magnitud o módulo de ese vector, ¿cómo lo hace? Extrae, ¿cierto?, raíz cuadrada de eso, toda esa situación. Entonces usted pone raíz, 2 paréntesis, menos 2,37 al cuadrado, más, abre paréntesis, 0,22, cierra paréntesis, elevado al cuadrado, vuelve a cerrar paréntesis, igual. Y eso le queda 2,38. Entonces ahí yo tenía producto de un error, y esto le quedó 2,38 exponente a la menos 5. Y ese es el campo magnético total del porte de la flecha. Tiene el vector y tiene el campo magnético, la magnitud o módulo. Y ahí terminaríamos entonces con eso. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. Entonces, si usted se da cuenta, no solamente estaba ocupando la definición del campo magnético, sino que hay conceptos de trigonometría, descomposición vectorial, ¿cierto? Uso de los vectores, magnitud, dirección, sentido para los vectores, porque el campo magnético es un vector. Por eso que fue necesario que nosotros tuviésemos los vectores. ¿Dudas? Consulta esto. No, profe, ninguna duda. Hasta un par de semestres yo decía esto. Lo explicaba desde ese punto de vista. Hoy día yo se lo expliqué de mejor manera, ¿me entienden? Con eso prácticamente hice todos los cálculos numéricos de acuerdo a las cosas que nosotros hemos visto en clase. Es más entendible, sí, profe. Por supuesto, pero me tomo mi tiempo, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque las cosas hay que hacerlas como tal. Pero pareciera ser que a los alumnos les agrada que uno resuelva los problemas en situ. Cuando puedo, lo hago. Cuando tengo el tiempo, pero no todo el tiempo lo puedo hacer, si no estaría empantanado por allá por la ley de Coulomb todavía. Uno estando en la pizarra con los lápices es mucho más rápido. Entonces con eso estaríamos terminando lo que es
el campo magnético de la ley de Ampère, y vamos a pasar, ¿cierto?, a otro tema. Faraday y Lenz. ¿Ustedes están yendo al laboratorio, no? Sí, profe. Ya. Entonces al pañolero o al profesor, profe, ¿sabe qué? El profe Garrido nos enseñó lo que era la parte teórica de Faraday y Lenz. ¿Me puede facilitar una bobina y un galvanómetro cero central y un imán? Entonces usted ahí aplica lo que es el concepto de la ley de Ampère. Vengo al tiro, voy a ir a dejarla esta cosita, vengo al baño y vengo al tiro, por favor. Bien, acá estamos de vuelta nuevamente. Faraday y Lenz. Este fue un hecho experimental. Todo, bueno, todo nace de un experimento. Gente de Faraday, en el caso de Faraday, una persona neófita, no tuvo estudios sistemáticos, llegó a ser presidente de la Royal Society, porque tenía mucha habilidad y usó muchos de los principios físicos algunos que se dan. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Alguna consulta? ¿Aló? No estoy muteado, ¿no? ¿Me escuchan?
No, profe, sí se escucha bien. Ya. Este señor era un señor muy pobre y su familia lo mandó a trabajar a hacer aseo a una gente que hacía laboratorio y una serie de cosas, y por ahí empieza su habilidad. Tenía mucha habilidad manual, una memoria de tipo gráfica, entonces él podía visualizar cosas que la gente no veía y se quedaba a hacer experimentos después de su horario de trabajo. Y como les digo, llegó a ser el presidente de la Royal Society. Entonces, Faraday en Inglaterra y Henry en Estados Unidos descubren una forma independiente que un campo magnético induce una corriente en un conductor, siempre que el campo magnético sea variable. La fuerza electromotriz y las corrientes inducidas por los campos magnéticos se llama FEN inducida y corriente inducida. Al proceso se le llama inducción magnética. Entonces usted lo que tiene que tener, y yo lo que le estaba diciendo, esto lo puede hacer cuando vaya al laboratorio, hacer algún práctico, alguna cosa, puede hablar con su profesor del ayudante, y le dice, oye, quiero tratar de visualizar lo que es la Faraday Lens, por favor, la ley de de inducción magnética. Entonces te van a pasar una bobina que tenga dice turns, que es el número de vueltas, 400, 500, 1500 vueltas. Entonces usted coloca en un extremo, coloca uno de los alambritos, el otro que esté allá puede ser un galvanómetro de cero central o un voltímetro digital o análogo y un imán. Entonces ese imán usted lo tiene que mover, ¿cierto? Acercándolo y alejándolo a través del orificio de la bobina. Y el movimiento relativo del imán o de la bobina hace que, ¿cierto?, se detecte la presencia de una corriente en el voltímetro. Entonces va a estar variando a la izquierda y a la derecha. Si usted detiene el imán, esto se queda quieto. Si usted deja quieto el imán y mueve la bobina respecto del imán, también se va a generar, ¿cierto?, lo que es, ¿cierto?, una FEN inducida y un campo magnético y una corriente inducida en el voltímetro. No hay pilas, no hay batería, no hay motor eléctrico, no hay generador, pero el hecho de que esté variando el campo magnético, porque recuerde que un imán, ¿no es cierto?, lo que tiene son líneas de campo magnético, que ya lo vimos en el campo magnético 1. ¿Se recuerda cuando yo le mostré un imán? Y la variación de esa línea de campo magnético hace que aparezca una corriente inducida y una FEM inducida. Es fácil de poder realizar. Entonces, si quiere darle mayor aplicabilidad, coloque una bobina de 200 vueltas, una de 400 vueltas y una de 600 vueltas. Y mueva el imán en la de 200, después en la de 400, y cada vez va a ser más intenso porque la FEN inducida depende del número de vueltas. A mayor número de vueltas, mayor es la corriente inducida en la bobina. Porque la variabilidad, ¿cierto? El campo magnético, ¿cierto?, puede ser más intenso al colocar dos imanes rectos o tres. Hay mayor probabilidad, ¿cierto?, mayor número de líneas de inducción magnética que atraviesen esa área efectiva y por lo tanto la corriente inducida. Y hay una variación en el flujo de inducción magnética. Entonces aquí lo que le estaba diciendo es, norte-sur, tiene la bobina ahí, usted lo acerca con una cierta velocidad y se detecta, ¿cierto?, una corriente inducida. También puede hacerlo con una bobina que tenga inducido, ¿cierto?, un campo magnético y hacerlo de bobina a bobina. O dejar quieto ese acá y usted hace variar, ¿cierto?, también el interruptor y se genera una corriente en uno y en otro sentido. Los cambios del flujo de campo magnético dan lugar a una corriente inducida. Y eso se llama la FEN inducida. En un circuito es igual a la velocidad con que cambia con el tiempo el flujo magnético a través del circuito. El sentido es tal que se opone al cambio de flujo. Entonces, a mayor velocidad, mayor va a ser la fluctuación de la aguja. Si usted lo hace muy lentamente, prácticamente no se va a deflectar la aguja, ¿ya? Entonces, a mayor velocidad, esta cosa va a aumentar la deflexión y siempre se pone la causa que lo produce. Si usted acerca un norte, la bobina le pone un norte para impedir que aumente el flujo en cuestión. Si usted aleja la bobina, el norte se aleja, la bobina le va a colocar un sur aquí para atraerlo. Entonces siempre se opone a la causa que lo produce. Le cambia la polaridad en el fondo. Es como cuando uno es joven y pololea, ¿cierto?, y se enoja con la polola. Entonces dice, ya me voy, me aburriste. Entonces uno se aleja de la polola y la polola le dice a uno, por favor no te vayas, quiero estar contigo. Entonces ahí opone la causa. Y cuando usted se acerca, por favor, aléjate de mí, no te quiero ver. ¿Me entiende? Es la misma situación que nos ha pasado cuando
uno apololeado. Entonces esta situación se da de igual manera en la física. No sé si a alguno le ha pasado ese tipo de cosas. ¿Profe? ¿Sí? Este también sería como el principio por los que funcionan los micrófonos dinámicos y los altavoces también, ¿o no? Algo parecido, claro. Vale, vale. Así que usted ve que esto es importante. Entonces aquí lo que tenemos es un campo magnético entrante. Tenemos una barra de largo L. Hay un agente externo que mueve la barra, ¿cierto? Mueve la barra y aparecen dos fuerzas, la fuerza de origen magnético y la fuerza eléctrica sobre esa carga. O también puede ser un riel en el cual, ¿cierto?, usted va aumentando, el agente externo va jalando esto hacia la derecha, imprimiendo en una cierta velocidad, y obviamente va aumentando el número de líneas, ¿cierto?, que van atravesando esta área efectiva. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y ahí viene una quinta. Entonces, en la medida que yo voy aumentando esta área efectiva, va aumentando, ¿cierto?, la circulación de la corriente, y esa corriente aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce, que en este caso es el agente externo que jala la barra hacia la derecha. Y por lo tanto aparece una fuerza en sentido contrario que hace que esto no permita aumentar el área efectiva. Y la corriente va a aparecer en un sentido tal que se va a oponer a la causa. Y aquí tenemos la dirección de la FEM, ¿ve? Usted está acercando un imán norte-sur con una cierta velocidad, aumenta el número de líneas, ¿no es cierto?, que están atravesando esa área efectiva y la corriente aparece en ese sentido. Cuando usted aleja ahora el imán respecto de esa área, está disminuyendo el número de líneas de fuerza que están atravesando esta área efectiva, entonces obviamente la corriente aparece en un sentido tal que se pone la causa que lo produce. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Ahora los trata de mover. Si usted da vuelta al imán y ahora lo introduce con un sur norte, ¿cierto? Entonces ahora las líneas de inducción magnética apuntan en esa dirección. Recuerde que es un imán natural, ¿cierto? Un imán, ¿cierto? Y si usted lo acerca, la corriente aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. Si usted aleja esto, la corriente cambia de sentido. Y esa corriente inducida es la que se llama corriente inducida y aparece en la intensidad inducida, se opone a la variación del flujo. Y que lo que es el flujo es el número de líneas azules de campo magnético que atraviesan un área efectiva. Entonces el experimento indica cuando uno acerca un imán a una bobina, entonces cuando uno lo va acercando, él le opone un norte de manera de rechazar, ¿o cierto?, el imán que se viene acercando. Y eso hace aparecer la corriente en este sentido. Al mover el imán hacia la espira, aumenta el flujo a través de la espira. La corriente inducida ahí se opone a esta causa, formando un campo que tiende a oponerse al aumento de flujo causado por el imán que se mueve. Cara norte, polo norte, fuerza de repulsión. Entonces se trata de repelerlo. Al acercar el imán tenemos que realizar un trabajo para vencer esa repulsión que me opone, ¿cierto?, esta bobina. En el caso en que yo aleje ahora esto, está el norte-sur, ¿cierto? Entonces ahora te pone algo atractivo, te pone un sur, de manera que no te vayas, ¿cierto? Y no evitar, ¿cierto?, que disminuya el número de líneas que estén atravesando esa área y la corriente aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. Luego el cambio debido a la corriente inducida debe apuntar de izquierda a derecha a través del plano de la espira, regla la mano derecha. Lo mismo sucede cuando el imán se aleja de la espira. Si alejamos un imán a una espira cara sur, polo norte, fuerza de atracción. Al alejar el imán, tenemos que realizar un trabajo para vencer la atracción. El trabajo mecánico realizado al mover el imán se convierte en calor en la espira por efecto Joule. Hay un trabajo mecánico, ¿cierto?, en sostener este imán, ¿cierto? Y eso hace aparecer, convertir ese trabajo mecánico en calor, aumento de temperatura, por conversión de energía eléctrica, de acuerdo al principio de conservación de la energía. Ahora, aquí aparece la famosa ley de Faraday-Lenz. Entonces, un flujo variable produce una FEN inducida en la espira. Como esta FEN es el trabajo realizado por unidad de carga, esta fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico inducido en el flujo variable. Aquí se habla de la integral de línea. Para este campo eléctrico, alrededor de un circuito completo, será el trabajo realizado por unidad de carga. Entonces esta letra se llama la FEM. Es igual a la variación del flujo, esto es de phi
a dt, donde phi, ¿cierto?, es el flujo, el número de líneas por unidad de área que atraviesa en un área efectiva en el tiempo. Esto es una derivada con signo negativo. El signo negativo se lo puso Lenz. Y Faraday dijo, mire, cuando hay una variación de flujo campo magnético en el tiempo, aparece una fén inducida. Pero Lenz dijo, pero esto se opone a la causa que lo produce, por lo tanto, la cuestión cualitativa es el signo negativo. La fén inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que la atraviesa. Cuando tenemos una bobina que está formada por n vueltas, el flujo en una bobina es el número de vueltas en una espira, y por lo tanto la fén inducida en la bobina es la fén inducida en una espira multiplicado por el número de vueltas o espiras que tenga la bobina. Por eso que le decía, trate de hacerlo con 200, 400, 600, y va a ver que a mayor número de vueltas o espiras, mayor va a ser la intensidad de la fén inducida. Trate de hacerlo en el laboratorio cuando vaya. ¿Cuándo tiene el laboratorio? Nos toca ir el viernes de nuevo. Ya, pues ahí pídale al ayudante, o cierto, al profesor, que le haga una pequeña demostración, o si lo quiere hacer usted. Yo creo que no le va a poner problema, pero es fácil de resolverlo. Y uno lo hace en clase, a veces se consigue una bobina, unos imanes, y uno lo hace. Y el flujo hay que entenderlo, el phi, porque aquí aparece, es la letra phi, ¿cierto? Que el flujo se mide en Weber o Tesla por metro cuadrado, y que tiene que ver, ¿cierto?, con el número de líneas que atraviesan un área efectiva. La inducción magnética. Esto es el flujo magnético. Entonces esto es lo clásico, lo que aparece en la literatura, y usted lo va a ver en forma frecuente. La fuerza electromotriz de movimiento. Vamos a suponer que tenemos una varilla conductora que se desliza a lo largo de dos conductores que están unidos por una resistencia. Entonces aquí tiene una varilla usted, aquí tiene otra varilla, y se cierra el circuito, ¿cierto? Y todo el sistema tiene una resistencia R, pero se localiza, ¿cierto? O se escribe de esa manera. Entonces, ahí usted está haciendo todo el experimento sobre un campo magnético que está entrando a la pizarra, un B-in, B cruces. Entonces, inicialmente la varilla estaba a una distancia X. La distancia de separación entre la varilla es L. Entonces, el agente externo lo que hace es aumentar o mover la varilla con una cierta velocidad, con velocidad constante hacia la derecha, y al mover esto hacia allá va aumentando. Aquí tenía usted estas dos, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de campo magnético. Ahora usted, cuando lo mueve para allá, tiene 1, 2, 3, 9 líneas de campo magnético. Es decir, está aumentando el flujo, el número de líneas que efectivamente atraviesan el área en cuestión. En realidad son 2, 4, y después aumentó a 6, porque ese es el área efectiva, el otro está afuera. Entonces, cuando usted mueve eso hacia allá, aparece, ¿cierto?, una corriente que se opone a la causa que la produce. Tiene el campo magnético, la corriente, fíjese bien por favor, tiene el campo magnético que apunta hacia el interior, ahí lo estoy mostrando, la corriente, ¿cierto? La corriente debe aparecer hacia arriba, de tal manera que esta, que es la fuerza, ¿cierto?, se oponga a la causa que lo produce, es decir, aparece aquí una fuerza magnética que apunta hacia acá, de manera de evitar, ¿cierto?, que el agente externo mueva eso hacia la derecha. Entonces la corriente aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. Si usted ahora empuja eso hacia allá, va a disminuir el número de líneas. Si tenía 6, después va a tener 4 y después va a tener 2. Entonces la corriente ahora va a aparecer en el otro sentido, de manera de oponerse con una fuerza magnética que apunte hacia la derecha, porque el agente externo está traccionando, está llevando eso hacia la izquierda. Entonces el flujo magnético varía porque el área que lo encierra en el circuito también lo hace. El flujo entonces es el campo magnético por el área, y el área es, esa área que está ahí, es la longitud por X, porque el flujo es campo magnético por unidad de área. ¿A qué hora termina esta clase? En 3 minutos. Ya, en 3 minutos. Ya, vamos a terminar entonces con esto, para después continuar. Entonces queda flujo, y si tú quieres derivar eso respecto del tiempo, entonces pones de phi a dt, te queda el campo magnético por la longitud, y te queda de x a dt. Y de x a dt es la derivada de la posición respecto al tiempo, y eso es la velocidad. Y como el flujo
y como la fe inducida es la variación del flujo respecto al tiempo, el módulo de la fe inducida será el campo magnético por la longitud, por la velocidad con la cual tú mueves. La fe de movimiento es toda fe inducida por el movimiento relativo de un campo magnético y un segmento de corriente. Y aquí lo que estaba diciendo, tengo la fuerza electromotriz de movimiento. ¿Cuál es el efecto de la aparición de una corriente inducida? El campo magnético ejerce una fuerza magnética sobre la varilla que se opone al movimiento. Entonces la fuerza magnética debe apuntar hacia acá porque yo estoy aumentando el flujo efectivo debido a que el agente externo mueve la varilla hacia la derecha. La pregunta es, si esta fuerza, ahora esta velocidad apunta en el sentido contrario, la fuerza magnética va a aparecer para acá, hacia la derecha, y por lo tanto la corriente ahora va a circular en sentido reloj. El resultado es que si impulsamos la varilla con una cierta velocidad hacia la derecha y luego se deja libertad, la fuerza magnética que aparece sobre la varilla tiende a frenarla hasta detenerla. Para mantener la velocidad constante de la varilla, un agente externo debe ejercer una fuerza igual y opuesta a la fuerza magnética. Entonces aquí está la situación, va aumentando hacia allá, la corriente aparece en ese sentido. El signo menos es una consecuencia de la ley de Lenz para determinar el sentido de la fe. Ahí está la regla de la mano derecha, ¿cierto? Va en un sentido flujo disminuyendo y el flujo aumentando. ¿Llegamos hasta acá, jóvenes, o no? Vale, profe. Dígame, No, eso, que le decía que ok. ¿estamos listos? A esta hora más o menos terminamos, ¿cierto? Porque yo les quito ahí horario. Hora, po. Sí, Ya. Entonces acuérdenme de que quedamos en la fuerza necesaria para mover la barra y después esto tiene aquí algunos ejercicios en cuestión. vale, ¿Listo? profe. Lo estamos viendo Profe, una entonces. consulta, ¿esta clase cuándo la suben? Son 4 videos que subir y así que me preocupo de los videos. Y después subo esto, de aquí al viernes o al sábado debería estar listo esto. Porque me toma Vale, 40, 45 minutos poder subir un video a YouTube. Oh, Sí, pues. Si son clases de vale. 1 hora, 2 horas, entonces tengo que estar sentadito frente acá porque te lo manda a cualquier lado. Vale, profe, que como Bueno, llegué un poquito atrasado para poder ver después la primera parte. sin ningún problema. Ya, muchachos, que estén bien. Cuídense. Igualmente, chao, Chao, chao. chao, chao. Gracias, profesor. Sí, dígame. No, chao, chao, nomás. Listo, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.